Hola chiqui babies. Hoy vamos a hablar de lo que posiblemente fue uno de los primeros gaslighting documentados de la historia de España. Vamos a hablar de Juana la Loca. Y digo vamos porque como yo no tengo ni idea de historia, he decidido pedir ayuda a un divulgador de historia, arqueólogo, mamarracho y fan del vino, puto Miquel. Hombre, tanto maricón, voy a cerrar esto en cuanto acabe. Que va a ayudarnos a recorrer la historia de Juana. Comenzaremos poniendo los pilares fundamentales, situándonos en el contexto de Juana y definiendo qué es la locura, para luego terminar con el salseote gordo y jugoso de intereses políticos y de cómo dar a alguien por loco. Así que, Miquel, por favor, ilústranos ya, que yo estoy deseando de sacar las uñas. Mira que nos gusta a los historiadores y a los arqueólogos dar la matraca con eso del contexto, pero bueno, vamos a ello. Vale, Juana de Castilla es, aunque muchos no lo sepan, la primera reina de todos los territorios que hoy en día forman el Estado español. De su madre, Isabel la Católica, heredó la corona de Castilla en 1504 y de su padre, Fernando el Católico, heredó la corona de Aragón y el reino de Navarra en 1516. Aparte de esto, era reina de muchos territorios que hoy no tienen nada que ver con España, como Cerdeña, Sicilia. Pero bueno, eso es porque las herencias feudales eran un rollo y no nos vamos a meter en ello hoy. Juana vivió hasta 1555, lo cual significa que fue reina durante décadas y que su hijo Carlos, al que nos referimos a menudo como Carlos I de España y V de Alemania, no fue rey de Españita ni siquiera un año sin la presencia de su mamá, porque a los pocos meses de morir Juana, abdicó y dividió sus reinos entre su hijo Felipe y su hermano Fernando. Pero claro, ¿por qué no recordamos a Juana como la primera reina de España? ¿Por qué nos vamos siempre a su hijo Carlos? Bueno, pues porque tras unos ciertos rumores de locura, Juana fue encerrada en Tordesillas por su padre Fernando, lo cual quiere decir que, aunque de jure, es decir, latinajo, que significa en teoría, seguía teniendo el título de reina, de facto, es decir, en la práctica, no gobernaba, sino que sus reinos eran cogobernados en su nombre, primero por su padre Fernando y, tras su muerte, por su hijo Carlos. Oficialmente las Cortes de Castilla no la declararon en ningún momento incapaz, así que no le quitaron el título de reina, y de hecho en los documentos legales seguía apareciendo su nombre primero, pero realmente quien estaba redactando esos documentos y firmándolos era su hijo Carlos. Pero vamos a volver un poco atrás para entender cómo hemos llegado a todo esto. A ver, años antes, Juana fue casada con el duque de Borgoña, Felipe el Hermoso, como parte de las políticas matrimoniales de sus padres, los reyes católicos, pues para conseguir alianzas a base de matrimonios, que era algo que se estilaba mucho, y pues a la chica la despacharon hacia el norte de Europa, más allá de los Pirineos. Pero tras la muerte de su hermano Juan, de su hermana Isabel y de su sobrino Miguel, hay que ver qué mala racha, pues sin comerlo ni beberlo, Juana se convirtió en la heredera. Isabel la Católica hizo llamar a Juana para nombrarla su heredera y después, en su último testamento, hecho poco antes de morirse, estableció que Juana habría de ser reina verdadera, señora natural, propietaria de los dichos mis reinos e tierras, y que todos habrían de darle la misma fidelidad, vasallaje, obediencia y lealtad que habían dado por ella. Que suena perfecto, ¿no? Pues una madre legando sus territorios y reinos a su hija, #girlboss. Pero Isabel la Católica también veía los peligros de que su yerno, Felipe, un extranjero que encima no hablaba castellano sino francés, ya te digo yo, pues intentase controlar a su hija y de paso sus reinos. Yo supongo que en la cena de Navidad Felipe no se debió portar bien con la suegra. Así que en su testamento Isabel estableció lo siguiente: y también por si a mi muerte la dicha princesa, mi hija, no se encuentra en mis reinos. Recordemos que en este momento Juana vivía en Borgoña con su marido y el teletrabajo en esta época no iba demasiado bien. O estando en ellos no quiera o no pueda entender en la gobernación de ellos, siguiendo lo acordado en las Cortes de Toledo de 1502 y de Madrid y Alcalá de Henares de 1503, se establece que en dichos casos el rey, mi señor, deba regir, gobernar y administrar mis reinos y señoríos por la mencionada princesa. Y es aquí, en este no pueda o no quiera gobernar, donde está la intríngulis. ¿Podía gobernar Juana? ¿Estaba loca? ¿O fue todo cosa de ambiciones cortesanas entre su marido y su padre? A ver, chiqui baby, para saber si Juana estaba o no estaba loca,
Primero tendremos que saber qué es la locura más allá del concepto coloquial que todos manejamos. Y para eso he venido yo aquí. Voy a intentar ser divertido y mamarrachillo, pero os tengo que avisar de que a lo mejor veis que me pongo un poco cabreadito, porque es un tema que me remueve el body serrano de una manera, y me lo remueve porque al final, qué concepto tengamos de qué es la locura va a tener consecuencias reales y graves para las personas. Y no hay mejor ejemplo que lo que está ocurriendo en el presente con Britney Spears y los malos tratos que está sufriendo en base a cómo explicaron los comportamientos que tuvo en el pasado. Podréis pensar que no tiene nada de relevancia que en el pasado se etiquetase a Juana como loca, porque era el siglo XVI y las cosas habrán cambiado. Pero es que el debate de si Juana estaba o no estaba loca se mantiene en el presente. Concretamente, tiene muy encendido el debate un señor llamado Francisco Alonso Fernández, quien escribió un libro en el que le puso a Juana alegremente un puñado de etiquetas, como por ejemplo que era una persona celópata o delirante, entre otras joyitas. Y es que este señor necesita que le detengan porque es un mentiroso, malvado y peligroso que no lo puedo controlar. En fin, me explica. ¿Y por qué estoy tan seguro de que todo esto no tiene sentido? ¿Y por qué estoy tan seguro de que os puedo afirmar que ni Juana estaba loca en el siglo XVI, ni Britney Spears lo está en el presente? Pues súper sencillo, porque la locura no existe. La locura es una ordinariez de concepto que nos hemos inventado para dar explicación a los comportamientos que nos sorprenden o se salen de la norma social del momento. Vuestras emociones, vuestros pensamientos y vuestros sentimientos son completamente explicables en base al contexto. Son reacción, de hecho, a ese contexto. Y luego está el juicio social y subjetivo que se dé a vuestros comportamientos en base a las normas sociales y culturales de ese momento concreto. Os pongo un ejemplo. Si ahora vais por la calle y metéis una puñalada a alguien, pues probablemente os etiqueten como locos. Pero si en cambio estáis en la cruzada dando vuestra vida por la fe y matando a unos cuantos infieles pecadores, seréis unos héroes. Sé que es un ejemplo extremo, pero sirve para ver cómo en dos situaciones completamente distintas un mismo comportamiento se etiqueta de forma muy diferente. Y no solo importa el espacio como algo físico o algo temporal, también, por ejemplo, como la persona que emite el comportamiento. Y aquí hay un machismo brutal. A las mujeres, si follan mucho, se les dice que son unas ninfómanas, que es una etiqueta diagnóstica. En cambio, si un hombre folla mucho, pues tan solo es un logro más en su vida o tan siquiera se le presta demasiada atención. En la antigüedad, la explicación que se daba a estos comportamientos sorprendentes o que se salían de la norma se basaba en creencias más místicas o religiosas, como por ejemplo las juguetonas diosas Lisa y Manía, que personificaban espíritus que te invadían el body serrano, controlando de manera inevitable tu comportamiento. Y no os creáis que esto ha cambiado tanto, porque en el presente hay una herencia cultural muy fuerte de lo que se denomina el modelo biomédico. ¡Ah! Un modelo psicológico que me permite diagnosticar a la gente sin ninguna complicación. ¡Ah! Ya sé, lo utilizaré para decir que Juana estaba como una regadera. Pero qué malo soy. Además es una mujer, esto va a ser muy sencillo. Este modelo explican los comportamientos sorprendentes que se salen de la norma, que son juguetones y dicharacheros, en base a enfermedades mentales, entendiendo que hay una enfermedad, una alteración en tu cerebro que controla de manera inevitable tu comportamiento y dejando completamente de lado lo que ocurre en el contexto. Es decir, Harry Potter estaba triste porque tenía una alteración en su cerebro y no porque sus tíos le estuviesen maltratando y teniendo encerrado en una alacena debajo de una escalera. Esto, como veis, no tiene sentido, pero además de no tener sentido, la evidencia científica que lo sostiene es bastante endeble. Por ejemplo, la depresión se explica en base a niveles bajos de serotonina, cuando hay evidencia científica que ha encontrado que en algunas situaciones o en algunas personas los niveles de serotonina son altos. Pero además de que la evidencia científica que sostiene estas correlaciones son un poco endebles, no tienen mucho sentido a nivel conceptual, porque vamos a ver, tú cuando te enamoras, cuando aparece por la esquina el crush, generas un montón de dopamina, se te altera todo el body serrano. ¿Eso quiere decir que sea la dopamina la que causa tu enamoramiento? No, lo está causando un estímulo externo, el crush. No se puede entender el cómo actúas, cómo sientes o cómo piensas solo en base a lo que ocurre en tu cerebro sin tener en cuenta qué estímulos externos hay en tu entorno. Y Juana se intentó adaptar de la mejor manera que pudo a un contexto de mierda. Y gracias a Miquel vamos a poder explicar después por qué Juana se comportaba como lo hacía. Así que Miquel, por favor, ilústranos. Ahora, ¿qué razones de peso tenemos para decir que Juana estuviese loca?
Bueno, nos encontramos con un antecedente en la abuela de Juana, Isabel de Portugal, que fue reina consorte de Castilla y que a la muerte de su marido fue confinada junto con sus 2 hijos y declarada enajenada, y al parecer sufriendo ataques de demencia. Esto es bastante parecido, dentro de lo que cabe, a lo que le ocurriría a su nieta Juana décadas después, 2 reinas que enviudaron pronto y que tras su viudez fueron encerradas y declaradas enajenadas, porque así es como se comportaba la gente con las mujeres que, bueno, exhibían algunos comportamientos inusuales allá por el siglo XV. Y este precedente ha sido utilizado también por algunos historiadores para decir que sí, que puede que Juana realmente estuviese loca. Pero cuando se intenta preguntar a qué comportamientos específicos nos referimos o cómo estamos intentando diagnosticar a ambas mujeres o qué habría heredado Juana, pues la cosa se vuelve más complicada. Ahora bien, es cierto que Juana tenía bastante fama de tener un temperamento incluso en su adolescencia. Lo que pasa es que, bueno, sus padres eran reyes itinerantes, así que lo más probable es que su educación estuviese a cargo de tutores y por tanto no nos han llegado demasiados testimonios de primera mano que podríamos saber sobre cómo fue su infancia en el día a día. Tarsicio de Azcona nos comenta que su madre Isabel la amaba sinceramente, aunque nunca llegó a entenderla y a dirigirla. Pero los rumores sobre la estabilidad o la salud mental de Juana realmente empezaron cuando ella se marchó a Flandes a contraer matrimonio con Felipe de Borgoña. Ella tenía 16 años, enviada a casarse con alguien a quien no conocía, a una corte extraña donde, seamos sinceros, pues tampoco tendría una comida decente, un buen gazpachito o qué sé yo, porque ya sabemos cómo se las gastan en el norte de Europa. Escúchame, yo me estoy volviendo loca. Pero ya, escucha un momento, Lidia. Pero bueno, se nos cuenta que tras un largo viaje, el encuentro entre ambos fue un flechazo, hasta el punto en que, bueno, tal fue el ansia de ambos por poder consumar el matrimonio cuanto antes que decidieron adelantar la ceremonia. Pero este matrimonio tan apasionado tuvo también su vertiente oscura, porque Felipe a menudo se veía distraído por faldas ajenas, y claro, esto a Juana no le sentaba muy bien. En parte porque ella misma había sido testigo de cómo su padre le hacía lo mismo a su madre y cómo Isabel la Católica tampoco le sentaban demasiado bien los trotes de su marido Fernando. Otros rumores que rondaban sobre Juana era que cuando se enfadaba desatendía sus obligaciones religiosas o se encerraba. Pero realmente esto podría llevarse más a que era una persona con un temperamento fuerte cuando era contrariada, algo que podía ser bastante frecuente en una corte en la que ella era una extraña, pero en la que se sabía mover. De hecho, había aprendido francés y sabía comunicarse a la perfección con su marido y con el resto de la corte. Pero entonces se complica la cosa, porque tras todas las muertes en la familia de los reyes católicos, a la parejita le toca hacer un viaje a la península ibérica para que Juana fuese juramentada como princesa de Asturias. Y en este viaje los reyes católicos tuvieron la oportunidad de conocer ya no solo a su yerno, a quien no habían conocido, sino también a su hija Juana, que volvía ya no como una niña, sino como una mujer. Ahora, los reyes católicos, sobre todo Isabel, no se fiaban ni un pelo de Felipe, así que, una vez hecho todo el papeleo, despacharon a Felipe que se fuese de vuelta a Borgoña, pero a Juana la retuvieron en Castilla, hasta el punto de encerrarla en Medina del Campo durante casi un año. Juana solo quería volver a Flandes con su marido y sus hijos, y como protesta, se negaba a comer o pasaba las noches en vela. Se nos cuenta, de hecho, que una noche de noviembre de 1503 pasó toda la noche a la intemperie en el patio del castillo y en vela, con el frío que hace en la meseta en noviembre. Duerme mal, come poco y a veces nada. Está muy triste y bien flaca. Algunas veces no quiere hablar, de manera que así en esto, como en algunas obras que muestra estar transportada, su enfermedad va muy adelante. Esto ha sido calificado por algunos historiadores como prueba de un episodio depresivo y por otros como actos de protesta. La cosa es que funcionó, porque Isabel acudió a Medina del Campo con una rebequita para abrigar a su hija y de paso pues tuvieron palabras madre e hija. No sabemos qué se intercambiaron, pero sí sabemos que la cosa se debió de salir de madre. De madre. ¿Lo pilláis? A Juana le permitieron volver a Flandes con Felipe después de un año, pero la cosa es que en Flandes Felipe estaba más distraído que nunca. Así que si bien antes podía haber habido celos, ahora estos daban pie incluso a algunos ataques. Se dice que con el corazón lleno de rabia, vomitando llamas el rostro, rechinando los dientes,
la emprendió a golpes contra una de sus damas que sospechaba era el amante y ordenó le cortaran a rape el rubio cabello que tanto agradaba a Felipe. Y cuando Felipe se mostraba distante, ella se encerraba en sus aposentos y escribía cartas de amor que, a veces, surtían efecto. Felipe volvía de sus brazos y pasaban la noche juntos. Y sí, esto, para sorpresa de nadie, dio pie a más rumores de que Juana estaba loca. Pero no todo el mundo se dejó convencer por estas ideas. A su paso por Inglaterra, el rey Enrique VII comentó que, aunque su marido y los que venían con ella la hacían loca, yo no la vi sino cuerda. Pero el episodio más llamativo, y que más se ha utilizado para justificar la locura de Juana, ocurrió tras la muerte de su marido Felipe en 1506. Comentaremos un poco después el contexto político de la muerte de Felipe, pero la parejita ya se había trasladado a Castilla, y a su muerte Felipe fue enterrado en la Cartuja de Miraflores, y Juana decidió desenterrarle para cumplir la que había sido la última voluntad de su marido, ser enterrado en Granada. Pero esto no lo podría cumplir tan fácilmente. Durante los meses siguientes, Juana no solo tuvo que dar a luz, también tuvo que enfrentarse a los intentos del cardenal Cisneros o de su padre Fernando por controlarla, por obligarla a ceder la regencia o por forzarla a nombrar un secretario general que gobernase los reinos por ella. En esta época, los reyes, por sus obligaciones, tenían una corte itinerante, y allá donde Juana fuese, le acompañaba el féretro de su marido. Y claro, esto dio pie a rumores. Rumores como que, por ejemplo, estaba tan consumida por los celos que no dejaba que ninguna mujer se acercase al féretro, o que cada noche abría el féretro para besar los pies del cadáver de su marido, o para... bueno, cosas más específicas que no vamos a decir para que YouTube no se enfade. Supuestamente se nos cuenta que estos celos incluso habrían llevado a que Juana hubiese tenido que pasar una noche a la intemperie porque habían llegado a un convento a pasar la noche hasta que Juana se dio cuenta que era un convento de monjas. Y claro, no podía dejar el féretro de su marido con las monjas, no fuese a ser que las monjas se hiciesen ideas descabelladas. Eso o que, bueno, como toda su comitiva eran hombres, no quería pasar la noche en un convento de monjas y importunar a las pobres monjas. Otros cronistas, como Pedro Martí de Anglería, nos siguen hablando de una reina bastante cuerda, que solo abrió el féretro de su marido en 2 ocasiones para comprobar que efectivamente seguía allí y que los nobles del norte no se lo habían llevado de vuelta a Borgoña. Ahora bien, ya hemos dicho que la corte de la época era itinerante y que requería muchos viajes, casi pues para ir resolviendo los problemas según iban surgiendo por toda la geografía. Así que el tema de enterrar a Felipe se alargó más de lo debido. Pero claro, esta imagen de una mujer consumida por los celos, que no se separaba y que aún se aferraba al cadáver de su esposo como si estuviese vivo, pues era bastante jugosa, porque además no estamos hablando de una mujer cualquiera, estamos hablando de la reina. Y claro, eso quiere decir que había muchos más motivos de los normales para propagar estos rumores. A ver, que Juana hacía cositas un poquito raris, pues no lo vamos a negar, chiqui babies. O bueno, sí, porque ya hemos visto que los mismos comportamientos se juzgan de forma diferente en situaciones diferentes o en función de quién emite ese comportamiento. Vamos, que si una mujer se pone a gritar a alguien en mitad de la calle, se la va a considerar una histérica, pero si lo hace un hombre, se le puede considerar un borde, un chulo, pero no se le va a asignar una etiqueta asociada a la locura. Y es que vamos a ver, no hace tanto que la OMS determinó que la homosexualidad no era una enfermedad mental. Pero bueno, como creo que ya se ha dado bastante turra, me voy a guardar mis reivindicaciones en el cajoncito de la ira y paso a explicaros por qué Juana se comportaba de la manera en que lo hacía. Aunque primero debemos saber que siempre que hablamos de algún hecho que sucedió en el pasado, estamos lanzando inferencias, hipótesis y siempre se va a poder caer en errores o equivocaciones. No voy a poder afirmar por qué se comportaba como lo hacía. Sin embargo, creo que sí os puedo contar un montón de cositas súper interesantes que os pueden ayudar un montón a comprenderla y también incluso a comprender cosas de vuestra vida cotidiana, que al final la psicología está presente en cada uno de los momentos que vivimos. Así que poned bien las orejas, que aquí viene el salseíto de psicología bueno. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Juana estuvo muy privada de atención. Habitualmente no se tienen en cuenta ni sus intereses, ni sus opiniones, vamos, que no se le hacía ni caso. Y esto es muy importante a la hora de explicar sus berrinches, los berrinches que ha comentado Miquel. Vamos, es que Juana estuvo toda una noche a la intemperie en noviembre, ¿me explicas? Pues sí, yo te lo voy a explicar, porque vamos a ver, es que al final Miquel nos ha dado una clave importantísima, y es que esto le funcionó.
El hecho de que le funcionase nos da la información de que probablemente esta fuese la única herramienta que tuviese Juana para que le hiciesen caso, y que entonces el hecho de darle la atención que necesitaba en estas situaciones estuviese reforzando su comportamiento. Vamos, que es que Juana no tenía otra forma de que la escuchasen y de que la tuviesen en cuenta. Y os voy a explicar lo que probablemente le ocurrió a Juana con un ejemplo análogo muy sencillo por el cual lo vais a comprender muy fácilmente, y además vais a poder valorar si vosotros habéis sido Juana alguna vez a lo largo de vuestra vida. Pongamos que vais a una máquina de vending de una marca anónima, porque nadie nos ha pagado para esto, y tenéis sed, así que echáis un eurito para tener el refresco. El refresco sería el reforzador que mantiene la conducta de echar el eurito, y tener sed aumentaría el valor del refresco. ¿Por qué? Porque no habéis dado un trago en todo el día y os apetece tener ese placer acariciando vuestra garganta. Hasta aquí todo normal, todo guay. Pero de repente llega un día en el que llegáis y la máquina no os da vuestro refresco. What the fuck, puto capitalismo. Entonces, ¿qué hacéis? Pues lo más probable es que antes de iros intentéis tener vuestro refresco, ya sea pulsando otros botones, pulsando con más fuerza el botón de ese refresco, o incluso escalando aún más, zarandeando la máquina o dándole golpes para que os caiga la bebida. A todo este proceso por el cual intentáis obtener de nuevo vuestro reforzador se le llama estallido de extinción, y consiste en que vuestra conducta aumenta de intensidad, de frecuencia, o cambiáis el tipo de conducta para intentar obtener, en este caso, el refresco, que sería el refuerzo. Muy bien, aquí pueden ocurrir dos cosas: que la máquina no os devuelva el refresco y por lo tanto vuestra conducta se extinga y no volváis a ir a esa máquina, o que la máquina os dé el refresco cuando estabais ya dándole golpes, justo en el pico del estallido de extinción. ¿Qué pasa si esto ocurre? Que aprenderéis que esa máquina sí os va a devolver el refresco cuando la golpeéis, así que probablemente, aunque tengáis que golpearla, volveréis a esa máquina para tener el refresco cuando tengáis sed, a no ser que haya otras máquinas alternativas cerca. Pero es que Juana no tenía otras máquinas alternativas cerca. Juana no tenía a nadie más porque nadie le hacía caso. Así que lo que hacían era reforzarla en el pico del estallido de extinción. Vamos, que volviendo al inicio, la única opción que le dejaban era tener esas pataletas para poder tener la atención que necesitaba, para poder ser tenida en cuenta. Además, ampliando la explicación, es muy probable que las personas del entorno se acostumbrasen a los berrinches de Juana y estos tuviesen que aumentar cada vez más en intensidad para que le hiciesen caso. Además, Miquel nos ha dado otra clave muy importante, y es que su madre y Felipe le hacían caso de vez en cuando, le hacían caso a veces. El hecho de que le hagan caso unas veces sí y otras veces no cuando tiene estos berrinches nos indica que probablemente el reforzamiento estaba siendo intermitente. Y para que lo entendáis, este tipo de reforzamiento es el que tienen las máquinas tragaperras, o en general los juegos de azar, para generar adicción en las personas. ¿Por qué? Porque el reforzamiento, cuando es intermitente, mantiene la conducta con muchísima más fuerza. Así que si tenéis en vuestro entorno a la típica persona que no para de insistiros cuando le decís que no a algo, ya sabéis que es porque probablemente de manera intermitente la estáis reforzando justo en los estallidos de extinción de la conducta. Cuando no para de insistiros es cuando no podéis más y decís, venga, vale, que sí, que accedo a lo que tú quieras. ¿Qué pasa? Que está aprendiendo a que ese pico de estallido es el que le está funcionando con vosotros. Y si no tenéis a nadie así en vuestro entorno, pues probablemente seáis vosotros esa persona. Pero vamos, que algo cumpla una función no quiere decir que sea instrumental, no quiere decir que Juana estuviese en su habitación con un corcho, fotos e hilo rojo planificando cómo tener los berrinches. Para nada. Son conductas que se automatizan y se aprenden de manera bastante inconsciente y que de hecho generan mucho sufrimiento a quien las emite. A todo esto hay que sumarle que Juana estuvo confinada 2 veces y los confinamientos tienen efectos devastadores. De hecho, el equipo de investigación de Wilson hizo varios experimentos al respecto. Os voy a explicar uno de ellos que a mí personalmente me encanta y creo que es un muy buen ejemplo de lo que le pudo ocurrir a Juana y a muchas personas en nuestra vida cotidiana. Aquí lo que hicieron fue una primera fase para seleccionar a los participantes. En esta primera fase lo que hacían era enseñarles un botón que daba descargas eléctricas y pedirles que lo pulsasen así, de jajas, de forma totalmente gratuita. El caso es que solo seleccionaron para participar realmente en el experimento a las personas que afirmaron que jamás volverían a tocar el botón, ni siquiera aunque les pagasen por hacerlo. Pues cogieron a este grupo de personas que habían dicho que jamás volverían a tocar ese botón y las encerraron de manera individual en una sala completamente vacía de estimulación, con paredes lisas, color neutro, nada de decoración,
no podían tener su móvil, no podían tener absolutamente nada, a excepción de ¡tada!, el botón de descargas eléctricas. Y lo único que se les pedía era que estuviesen en esa sala un ratito hasta esperar a ser llamados de nuevo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué creéis que ocurrió? Porque estas personas se quedaban enganchadas al botón como si eso fuese el Satisfyer. Estuvieron solo 15 minutos en la sala y todas pulsaron el botón varias veces, y la mayoría antes de que pasasen, creo que fueron 3 minutos de tiempo. Y es que las personas preferimos el dolor al aburrimiento. Cuando estamos deprivados de información sensorial necesitamos algo con lo que estimularnos. Y también preferimos autoinfligirnos dolor a quedarnos a solas con nuestros pensamientos. ¿Estas personas estaban locas? No, no eran personas locas, eran personas deprivadas de estimulación. Imaginaos qué puede ocurrir cuando aumenta significativamente el lapso de tiempo. Pues esto lo investigaron en la Universidad de McGill en Canadá en los años 50, cuando se pusieron juguetones y revoltosos y decidieron aislar en las personas en salas completamente vacías, aburridas y faltas de estimulación, con paredes blancas y en las que solo se escuchaba un ventilador de fondo. Esto puede terminar muy mal o muy bien. Hicieron varios experimentos con pequeñas variaciones, lo que cambiaba sobre todo era el lapso de tiempo, siendo el más pequeño de 24 horas. Lo importante es que siempre las personas, al salir de este estado de deprivación sensorial, de aislamiento, tenían unas consecuencias tremendas sobre su comportamiento y sobre su salud psicológica. Pasaron muchas cosas, ninguna de ellas buena. Resumiendo un poco lo que se solían encontrar, en la mayoría de experimentos encontraron dificultades para razonar de forma matemática y lógica, dificultades para concentrarse o incluso concentrarse en sus propios pensamientos, dificultades para percibir el color, incluso alucinaciones y de manera muy generalizada un estado de ánimo deprimido. ¿Os suena esto último? Podríais argumentarme que los experimentos que estoy citando son muy antiguos, y es verdad, pero es que Chiqui Babies, ahora los comités de ética no nos permiten hacer estas cosas. Ahora la mayoría de experimentos se basan en cuestionarios porque no nos permiten torturar a la gente. A mí también me da un poco de pena y me gustaría estar torturando personas, pero es que no se puede. También me podréis argumentar que el estado de privación de Juana no fue total, no fue un aislamiento de ese tipo. Pero oye, estuvo aislada muchísimo más tiempo. Sí que llegó a estar 46 años en una casona en Tordesillas. Ups, spoiler. Pero vamos, que yo no necesito más pruebas que lo que ocurrió en la pandemia, que ocurrió la mayor aberración que ha tenido nuestra generación. Que la mayoría os descargasteis TikTok. O sea, TikTok. Señoría, después de este pecado yo no necesito más evidencias. También me podría parar a explicar la conducta que tuvo Juana de ir a visitar el cadáver de su marido para hacer algunas cochinaditas. Pero es que encima me ha chivado un pajarito que esto es mentira, que esto no fue así, así que mejor que sea Mikel que le ponga el lacito a esta parte. Vale, ahora, ¿es posible que Juana no se comportase así, sino que esto fuesen rumores exagerados por partes interesadas? Bueno, sí. Felipe el Hermoso no había contado con que su esposa fuese a heredar nada porque había bastante gente por delante en la línea sucesoria. Pero cuando Juana fue nombrada princesa de Asturias, a Felipe se le hicieron los ojos chiribitas. Pero el título de rey consorte no le agradaba demasiado, porque claro, no luce tanto. Así que en cuanto llegaron a Castilla, se esforzó en reforzar esta idea, que Juana necesitaba a alguien que gobernase por ella. ¿Y quién mejor que él? Bueno, pues su suegro. De hecho, Fernando el Católico tenía tantas ganas por convertir esto en una realidad que falsificó una carta supuestamente escrita por Juana nombrándole como gobernador. La fecha de la carta fue el mismo día de la muerte de Isabel la Católica, y siendo que Juana estaba a unos 1500 kilómetros de distancia cuando eso ocurrió, parece poco probable que la escribiese. Que no estamos en Juego de Tronos y aquí no existía el fast travel. La nobleza castellana se dividió rápidamente entre quienes preferían a Fernando y quienes, porque ya se las tenían que haber visto con Fernandito, decidieron dar una oportunidad al pobre extranjero y preferían a Felipe. Felipe, además, se había encargado de prometer mercedes y privilegios a los nobles y claro, pues muchos, como por ejemplo el marqués de Villena, se apresuraron a apoyarle. Y en todo este tinglado había un equilibrio que mantener, porque a Felipe le interesaba que Juana fuese tenida como una persona no apta para gobernar, pero no de forma inmediata, porque si no los nobles directamente apoyarían a Fernando. No, así que al principio, sobre todo antes de llegar y en sus primeros meses, Felipe se dedicó a
aminorar el impacto de todos estos rumores sobre sus peleas constantes o el carácter de Juana. Pero cuando ya estuvieron asentados en Castilla y los nobles castellanos pudieron conocer a Felipe, la campaña se retomó, pero esta vez para ponerse a sí mismo al mando. Que la pobrecita no sabe, que necesita ayuda, que ¿quién mejor para hacerlo que yo? Fernando, por su parte, acusaba a Felipe de tener cautiva a Juana y de no estar cumpliendo con el testamento de Isabel la Católica, que había establecido que, de tener que haber un regente, debería ser Fernando, y no Felipe. El asunto no se resolvía y los enfrentamientos entre Felipe y Fernando iban siendo cada vez peores. Tenemos que tener en cuenta que esto no era simplemente un debate entre dos opciones a gobernar por Juana, sino también un enfrentamiento entre bloques de nobles, algunos de los cuales veían a Fernando como una figura demasiado autoritaria y en contra de sus intereses. Y en este juego político, la pieza de Juana era fundamental. Juana evitaba en sus viajes ir a algunos sitios, sobre todo a castillos amurallados, por el miedo de que podían encerrarla y secuestrarla. Y bueno, visto lo visto, tampoco era un miedo tan infundado. Finalmente, Felipe consiguió afianzar su poder y el apoyo de los nobles y obligar a Fernando a afirmar que él sería el regente, pero con tan mala suerte que tan solo un mes después se murió. Así que nada, vuelta a la carga con esto de ver quién controlaba a Juana. Oh, Lord. Again. Y aunque es más que posible que Juana entrase en un episodio depresivo al quedarse viuda, no estaba loca o incapaz, como nos dice Pedro Mártir de Anglería. Tiene mucho talento y memoria esta nuestra soberana. Con agudeza penetra no solo en lo que respecta a una mujer, sino también a un gran hombre. No da explicaciones, se niega a tomar iniciativas. Tal como nos la enviaron de Flandes, así la tenemos. Tan pronto nos hace concebir esperanzas de una próxima curación como nos las ahuyenta. Así vivimos. Pero aunque hubiese muerto Felipe, seguía habiendo un bando de nobles que le había sido leal, y Fernando el Católico se temía que intentasen secuestrar a Juana para rebelarse y alzarse en armas contra él. Así que decidió encerrarla. Es ahora, en 1509, cuando empieza su encierro en Tordesillas, con la única compañía de su hija Catalina, que en ese momento tenía 2 años. Trepidantes partidas al Monopoly se tenían que echar. Digamos que este encierro en Tordesillas no tenía la intención de rehabilitar a Juana o ayudarla a incorporarse a una vida activa. De hecho, en 1518, su hijo Carlos, ya rey, puso al mando de su casa al marqués de Denia. Juana, durante su encierro, tuvo algunas visitas de sus hijos, y cuando esto pasaba, al poco tiempo daba señales de mejorar, de querer estar activa, de querer salir, o incluso de querer llamar a los grandes del reino para recibirlos. Y cada vez que esto pasaba, el marqués de Denia se lo negaba, le decía que no, que fuera había unas pestes, que era muy peligroso, que no podía salir, que era malo para su salud, etc. Y le informaba de esto al rey. Es decir, que la querían encerrada, llegando incluso a decirle que su padre, el rey Fernando, seguía vivo, o mintiéndole sobre lo que ocurría más allá de los muros de su cárcel para tenerla controlada. Hubo un momento de su encierro en el que las cosas parecieron cambiar. En Castilla ocurrió la revuelta de los comuneros, también llamada la Guerra de las Comunidades, en el que las élites de varias villas de Castilla se alzaron contra Carlos V, a quien veían como un rey que, distraído por un imperio demasiado grande, exigía mucho dinero y se preocupaba poco por sus problemas. Esta revuelta necesitaba otra figura al mando, y los líderes comuneros reclamaron a Juana como la reina legítima. Al fin y al cabo era más castellana que el cochinillo, pues era la mejor opción, y los comuneros consiguieron liberarla de su encierro y pareció dar señas de mejoría. ¡Qué cosas! Los criados y servidores de la reina dicen públicamente que el padre y el hijo la han detenido tiránicamente y que es tan apta para gobernar como lo era en edad de 15 años y como lo fue la reina doña Isabel. Se nos cuenta que la reina empezó a mejorar en salud, a salir a caballo, a cuidar más cómo vestía, a hablar en público, a dar discursos. Pero cada vez que los comuneros venían para pedirle que firmase documentos para mostrar su apoyo también por escrito, la reina se negaba a firmar nada, y aunque tomaba más y más responsabilidades, era consciente de que necesitaría más tiempo para recuperarse. Ay, por desgracia para ella, sin una firma que diese más peso a sus palabras, los comuneros no consiguieron tantos apoyos y fueron derrotados. Juana fue encerrada de nuevo, tras tan solo 75 días de libertad, demasiado poco tiempo para recuperarse del todo o para que su mejoría durase. Pero tras todo esto y tras el susto de los comuneros, su hijo reforzó el encierro y Juana sería, hasta su muerte, 35 años después, la cautiva de Tordesillas.
Así que ya no es que la mayoría de conductas de Juana se pudiesen explicar en base a que vivía en un contexto de mierda, sino que también había por ahí un par de señoros intentando dejarla por loca. Unos señoros intentando dejar a una mujer por loca. Fingiré sorpresa, chiqui babies. Pero bueno, si es que dejar a alguien por loco es una tarea tremendamente sencilla. Tengo claro que para Felipe y Fernando fue moco de pavo. Al menos lo fue para Rosenhan en 1968, que era un psicólogo joven, chulo y vacilón que engañó un montonazo de psiquiatras. Sentaos que os cuento qué tiene que ver este señor de 1968 con nuestra querida amiga Juana. El señor Rosenhan era un psicólogo que estaba preocupado por ver dónde estaba el límite entre que un comportamiento se considerase normal o se considerase síntoma de locura. Quería desbancar un poco el modelo biomédico del que os he hablado al principio y para ello dio una jugada súper buena. Lo que hizo fue pedir a 8 personas que fuesen a 8 hospitales psiquiátricos distintos. Lo que tenían que hacer era mentir sobre su nombre y sobre su trabajo y además decir que habían estado 3 semanas escuchando voces. Además de eso no dijeron ninguna otra mentira. Todo lo que dijeron a partir de ahí fue absolutamente cierto y les hicieron varias entrevistas preguntándoles sobre distintos aspectos o áreas de su vida. Y a pesar de que todo lo que dijeron fue verdad, se ingresó a todas las personas con la etiqueta diagnóstica de esquizofrenia, excepto a una que le ingresaron pero con la etiqueta diagnóstica de maníaco depresivo. Así que ya veis por dónde van los tiros. Pero bueno, es que esto no acaba aquí, sino que además ellos no podían terminar el experimento hasta que les diesen el alta en el centro psiquiátrico. No podían abandonarlo. Y allí tenían que actuar con total normalidad. No tenían que mentir absolutamente en nada, tenían que tener un comportamiento habitual, a excepción también de mentir en cuanto a tomarse la medicación. Lo que hacían era fingir que se la tomaban la mayoría de veces y luego pues la escondían. Además de esto, no hicieron nada más fuera de lo habitual, vivían su día a día, eran simpáticos, cooperativos. De hecho hay reportes en los que se habla de que eran personas muy amigables y cuando les preguntaban que qué tal estaban, ellos respondían con total sinceridad pues si estaban bien o si estaban mal dentro de cómo se encontrasen ese día, pero siempre eran sinceros diciendo que no habían vuelto a escuchar voces, que eso era algo que no les había vuelto a ocurrir. Pues adivinad, ningún profesional se dio cuenta de que eran pseudopacientes, de que eran personas que no tenían ningún problema psicológico ni ningún motivo por el que estar allí. Lo más interesante de todo esto es el sesgo de confirmación en el que caían los profesionales, que una vez se pone una etiqueta diagnóstica a una persona, ya todo lo que haga va a ser explicado en base a esa etiqueta diagnóstica. Ya cualquier conducta que hiciesen iba a ser algo patológico. Todos los profesionales les veían hacer cosas completamente normales como escribir en su diario, sentarse antes de que llegase el turno de comer o dar paseos por los pasillos para entretenerse. Bueno, pues es que incluso esos paseos o todo el resto de comportamientos se les veían como síntomas de locura, como una patología. Claro, por no hablar de cuando los pacientes se enfadaban por los malos tratos que recibían del personal. Os podéis imaginar que si caminar por el pasillo era síntoma de una locura, pues tener esas conductas de enfado o de agresividad hacia el personal cuando les trataban mal era, vamos, el determinante para que esas personas tuviesen que mantenerse ingresada allí más tiempo. De hecho, la persona que más tiempo estuvo ingresada lo estuvo durante 52 días, o sea, sin tener ningún problema psicológico, estuvo allí metida 2 meses y ningún profesional se dio cuenta de que era un pseudopaciente, porque todos salieron de allí manteniendo la etiqueta que les habían puesto al principio, en la mayoría de casos con esquizofrenia, en remisión, pero seguían teniendo esquizofrenia. Esto es alucinante, porque a partir de un pequeño dato como el hecho de que habían estado escuchando voces, ya todo lo que hacían servía para confirmar su hipótesis previa, la etiqueta diagnóstica que les habían puesto. De hecho, en el artículo hay un caso muy curioso en el que un hombre relata cómo le contó a su psiquiatra la historia de su vida. Le contó que en la infancia se había llevado mejor con su padre que con su madre, pero que en la adolescencia esto cambió y se llevaba mejor con su madre que con su padre. Además, que en el presente estaba felizmente casado y que salvo algunas discusiones, su relación era muy satisfactoria y que también tenía un hijo con el que la fricción era mínima, pero que bueno, alguna vez es verdad que le había tenido que azotar, pero lo había evitado en la mayoría de las ocasiones. Bueno, pues os leo ¿qué concluyó el psiquiatra de todo esto? El paciente manifiesta un largo historial de ambivalencia en sus relaciones cercanas que comenzó en la infancia. La estabilidad afectiva es ausente. Los intentos de controlar la emocionalidad con mujer e hijos se ve caracterizada por explosiones de ira, incluso dando azotes a sus hijos. Es fácil convertir una historia de vida completamente normal en una psicopatología. Y si esto le pasaba a los profesionales del siglo XX, imaginad lo que podía ocurrir con las personas de a pie del siglo XVI, que no tenían
ni la mitad del conocimiento que se tenía en el siglo XX. O a los historiadores rancios y casposos que decidieron determinar cuál era la locura de Juana. Porque una vez te ponen una etiqueta diagnóstica, da igual lo que hagas, que no te puedes desprender de ella de ninguna de las maneras. Porque todo lo que hagas va a servirles para confirmar sus teorías previas. Es verdad que se critica el experimento de Rosenhan, que las personas tuviesen que decir que habían tenido alucinaciones, pero dejadme deciros que tener alucinaciones o cualquier otro síntoma de enfermedad mental, como por ejemplo podría ser lo de la despersonalización, es algo que le puede ocurrir a cualquier persona y de forma completamente pasajera. O sea, es que todos podemos tener alucinaciones sin necesidad de consumir ninguna sustancia. Y si no, pensad si en algún momento habéis notado que os vibraba el móvil sin ni siquiera tenerlo en el bolsillo. O habéis escuchado que os llamaban por vuestro nombre y cuando os habéis girado no había nadie a vuestro alrededor. Además, es que el hecho de tener alucinaciones, como ocurre en la esquizofrenia, no quiere decir que tenga que afectar a cómo te comportas en otras áreas. Tener alucinaciones significa tener alucinaciones, nada más. No significa que no puedas socializar, no significa que no puedas tener autonomía, no significa que no puedas tener trabajo o que des paseos por los pasillos o que escribas un diario. Es que tener esquizofrenia significa tener alucinaciones, punto. Y mucho menos tiene por qué significar que seas una persona agresiva o peligrosa. Aquí os dejo el canal de YouTube de un compañero que se llama Soy como el aire, que es una persona que tiene esquizofrenia y que cuenta cómo vive su vida con completa normalidad, teniendo autonomía, teniendo amigos, teniendo relaciones sociales, trabajo, y que sí que cuenta que ha tenido episodios en el pasado, por ejemplo, de agresividad, pero que no fueron causados directamente por la esquizofrenia, sino por cómo se le trató a causa de tener esquizofrenia. La forma de concebir la enfermedad mental apenas cambió del siglo XVI al XX. Es verdad que cambiaron algunos términos, pero la forma de entenderlo era completamente análoga. Algo de repente invadía tu mente y controlaba de manera inevitable tu conducta, generalmente haciéndote ser una persona violenta o agresiva. Este modelo biomédico es verdad que ya ha sido refutado por un montón de evidencia científica. Sin embargo, ha calado un montón en la forma popular que tenemos de concebir los problemas psicológicos, y esto es una catástrofe. Y os pongo el ejemplo de Britney Spears, que es clarísimo. Y es que es una catástrofe por el mero hecho de que hay una sobremedicalización brutal. Hay un estigma enorme ante las personas con problemas psicológicos. Hay miedo y hay una creencia muy generalizada de que muchos de los problemas psicológicos son intratables. Pues dejadme deciros algunas cosas. No hay una línea divisoria entre tener un problema psicológico y no tenerlo. Los problemas psicológicos son un continuo. Los problemas psicológicos no dependen necesariamente de ser tratados con medicación. Los problemas psicológicos son explicados en base a la interacción de una persona con su contexto. No hay algo dentro que le cause comportarse de esta forma, y no son crónicos. Se puede cambiar la forma de una persona de sentir y de comportarse y de cómo se relaciona con su contexto. Negar esto es negar el sufrimiento de un montonazo de personas, porque depender de una etiqueta diagnóstica es una mierda, porque niega el sufrimiento de las personas que no reciben la etiqueta diagnóstica y estigmatizan a las personas que sí la reciben, con un estigma que viene tanto del exterior como con un estigma interiorizado. El estigma que viene del exterior causa dificultades en acceso a la vivienda, en acceso a la educación, en conseguir empleo, en tener relaciones sociales, y hace que las personas sean tratadas de forma diferente por la justicia. El estigma interiorizado hace que las personas que necesitan un tratamiento psicológico, que necesitan ayuda, no acudan a los centros de salud mental por miedo a recibir ese estigma. Es necesario desmitificar un montón de cosas en cuanto a los problemas psicológicos. Y no puedo afirmar por qué Juana se comportaba como lo hacía con la información del presente, pero sí puedo afirmar que no estaba loca, porque nadie lo está. Este es mi look de psicoanalista, no llego a más. ¿Cómo te hace sentir eso?